Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Estoy aquí en esta tarde una vez más para traer un estudio de la palabra del Señor. En esta noche quiero hablar sobre el tema Dios abre camino donde no lo hay. Y lo estoy basando en ese verso en el profeta Isaías capítulo 43 y verso 19, donde nos dice la palabra del Señor: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Esta es una promesa muy preciosa que Dios habló a través del profeta Isaías. Y aunque en ese momento Dios le estaba hablando directamente a su pueblo Israel, nosotros podemos apropiarnos de las promesas de Dios, porque hoy día nosotros, todos los creyentes, somos parte del pueblo de Dios. Dios ama a su pueblo y Dios provee para las necesidades de su pueblo según las situaciones que están pasando. Naturalmente, en respuesta a nuestra oración y a nuestra fe. Pero el Señor no nos evita los problemas. ¿Ves? Jesús le dijo a los discípulos que en el mundo iban a tener aflicción. Los problemas son parte de la vida. Lo que Dios nos promete es que en medio de esos problemas Él va a estar con nosotros. Y esta promesa principalmente o especialmente está diciendo que les va a abrir camino en el desierto. El desierto, literalmente hablando, es una cantidad de terreno arenoso. No hay lluvia, es un sitio de total sequía. Como no hay vegetación, no llueve. Ustedes saben que los árboles son los que hacen que la atmósfera se cargue de humedad y pueda producir la lluvia. Así que en los desiertos no llueve. Como no llueve, el terreno se ha secado totalmente y es arena. Arena, como dijéramos, de la playa, pero la arena de la playa se moja con el mar. La arena en los desiertos está completamente seca y por lo tanto está suelta. Muchas personas que tienen que viajar a través de los desiertos se pierden porque no hay una forma de marcar un camino en el desierto. Usted ve como en la tierra se pueden hacer las calles, los caminos para uno ir de un sitio a otro. Aún en los tiempos antiguos, que no había el pavimento ni el cemento para hacer las calles como nosotros las tenemos hoy día, se podía hacer un camino limpiando la tierra y más adelante usar ese mismo camino. Ya yo sé que por este camino llego a tal lugar, voy a tal sitio. Pero en el desierto no se puede hacer eso, porque aunque usted trate de hacer una marca, de poner algo que parezca un camino, el mismo viento mueve la arena como está tan suelta y se cierra otra vez. Y lo que usted había marcado se desaparece. No se puede hacer un camino en un desierto. Y entonces Dios le dice a su pueblo que Él va a abrir camino en el desierto. En otras palabras, lo que para nosotros es imposible, lo que nosotros no pudiéramos hacer por más que tratemos, Dios lo puede hacer. Entonces nosotros necesitamos tener la fe y la confianza en nuestro Dios y ir a Él en oración para que Él sea el que nos abra camino cuando las cosas estén cerradas, que uno ve que nosotros por nuestra fuerza no lo podemos resolver. Ahí menciona camino en el desierto y ríos en la soledad. Bueno, en los desiertos también hay soledad, porque nadie vive en el desierto, no se puede vivir en el desierto. Entonces las únicas personas que transitan es porque van de paso de un sitio a otro y pasan por un desierto. Bueno, gracias a Dios que los desiertos que nosotros nos toca pasar son temporeros. El Señor nos permite pasar por tiempos de sequía, tiempos en que la tierra está totalmente seca y arenosa, donde no se puede hacer nada y no hay tampoco agua. El problema del desierto es que hay una sequía horrible.
está muy seco y no llueve en ese área, no llueve tampoco, así que no hay la posibilidad de arreglar la situación de esa clase de terreno. Pero Dios le da una promesa a su pueblo y le dice, yo abriré camino y daré aguas en el desierto, haré ríos en la soledad, donde usted mira para todos los lados y no hay nada, no hay forma. Allí, dice Dios, yo les voy a hacer que fluya un río. Y fíjese como que dice, para que beba mi pueblo, porque la primera cosa que pasa cuando uno está en un lugar desierto, que le empieza a dar sed, nuestro cuerpo necesita agua. Nosotros tenemos que tomar agua todos los días y varias veces en el mismo día. Y si no es agua, algún producto líquido que represente agua o líquido en nuestro cuerpo. Pero cuando uno se le termina todo el agua, el cuerpo empieza a sufrir y a deshidratarse. Al no poder beber el agua que el cuerpo necesita, empezamos a sentirnos agotados y débiles porque el cuerpo se está deshidratando. Y el Señor le dice en la promesa, para que beba mi pueblo, mi escogido. Qué lindo que Dios nos mira a nosotros como que somos sus escogidos. Y muchas veces a nosotros nos parece que nosotros somos los que decidimos seguir al Señor. Y nos expresamos de esa manera y decimos, yo decidí servir a Cristo, yo vine a los pies del Señor, yo hice esto. Pero un día Jesús le dijo a los discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y verdaderamente eso era lo que Jesús hacía. Cuando Él comenzó a ministrar, empezó a caminar por allí, por las calles de Judea, de Galilea, por la playa, por la orilla del mar, donde estaba la gente, y empezó a llamar. La Biblia dice, Él llamó a los que Él quiso, claro, los que Él sabía, porque en el conocimiento infinito de Dios, Él sabía a quién él iba a llamar. Pero Él fue pasando y lo que le decía era, sígueme. Llegó el momento en que Él se los recuerda a los discípulos, le dice, recuérdense que ustedes no fueron los que me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y eso es muy interesante que nosotros nos podamos dar cuenta que si nosotros hemos venido al Señor es porque Él nos escogió, es porque Él tocó nuestros corazones, es porque Él nos preparó para que nosotros pudiéramos entender el Evangelio y pudiéramos aceptar ese llamado que Él nos estaba haciendo. Así que todo comienza con el amor de Dios hacia nosotros. Y luego, entonces Él promete cuidarnos porque nosotros somos su pueblo, somos su escogido. El Señor nos conoce y Él sabe por las situaciones que estamos pasando. Pero Él espera hasta que nosotros nos acercamos a Él en oración. Y cuando nos acercamos a Él en oración, Él nos ayuda y provee para nuestras necesidades. El elemento indispensable que tiene que haber en nosotros es la fe. Nosotros tenemos que creer que lo que Dios promete va a cumplirse, aunque en el momento no haga sentido. Aunque en el momento lo que Dios nos dice no es lo que la mente de nosotros está pensando que debe de suceder. Nosotros sabemos que Dios nos ayuda y nos bendice porque somos sus hijos, pero la demás gente a veces no. Y yo no sé si ustedes habrán oído a alguna persona expresarse y hablar de buena suerte o mala suerte. Ay, es que a ti todo te sale bien, tú tienes buena suerte. O yo tengo una mala suerte, todo lo que yo hago me sale mal. Bueno, no existe buena suerte ni mala suerte. Existe la bendición de Dios sobre ti o que no tienes la bendición de Dios sobre ti. Y yo me recuerdo que unos años atrás yo tuve un accidente. Yo creo que yo se los he contado, pero yo a veces me gusta hasta repetir algo que quizás ya lo he dicho porque para mí fue muy grande y tiene mucho significado. Aquella vez yo iba en el carro con un pastor que estaba de visita. El pastor Rubén Sánchez vivía en Cuba, estaba visitándonos y él iba a ir a predicar a la iglesia de Dilán y mi esposo tenía unas reuniones y no podía ir. Entonces estábamos en el carro, el pastor Rubén y yo. Y salíamos, era temprano, todavía no había oscurecido
Y cuando vamos por la calle Orange, antes de llegar al área donde la calle Orange Avenue se hace grande, era en estrecho pequeño, cerca de la Weatherby. Allí un carro que venía en la dirección opuesta se salió de su línea y se vino contra nosotros y nos chocó casi que de frente, por el ladito pero por el frente. Como él venía, aparentemente se había salido de la carretera, que lo último que yo me recuerdo es que yo lo vi, ese carro todavía estaba bastante lejos y llevaba 2 ruedas en la grama y 2 ruedas en la calle. Entonces se veía virado y venía caminando como dando tumbo, que lo último que yo me recuerdo que yo dije, mira cómo viene ese loco. Pero parece que metió acelerador para salirse y entrar a la carretera y perdió el control y se vino contra el carro de nosotros. Los que lo vieron dicen que fue como una película donde los 2 carros chocaron, los 2 carros se levantaron y los 2 carros se viraron al revés. El de la otra persona cayó en el mismo medio de la calle con las ruedas para arriba. Pero como él nos golpeó a nosotros, al impacto del golpe, y él venía mucho más fuerte porque estaba tratando de sacar el carro de la grama, el golpe que nos dio hizo que diera una vuelta y otra vuelta más y el carro de nosotros cayó afuera en la cuneta, paró al chocar con los árboles que estaban al final de ese área. En esas vueltas el carro se golpeó, además del golpe, por arriba también, como que se aplastó un poco. Y yo y el hermano Rubén, que venía, él era el que estaba manejando, estábamos adentro, nos golpeamos bastante. Yo perdí el conocimiento y hasta el día de hoy yo no puedo recordar nada, yo no me recuerdo el golpe, yo no me recuerdo el sonido del choque, no me recuerdo de nada. Dios me lo quitó de la mente, pero perdí el conocimiento, alguien llamó la ambulancia y nos llevaron a los 2 para el hospital. Gracias al Señor, el pastor Rubén no perdió el conocimiento y él pudo hablar y hasta el último momento él estaba consciente, pero yo no, yo como que oía que me estaban hablando, yo como que trataba de contestar algo, pero estaba como media ida en otro mundo. Nos llevaron al hospital, ya le digo que el accidente sucedió temprano, eran como las 6:30 de la tarde, el día estaba claro. Nos estuvieron allí en el hospital, nos hicieron exámenes, radiografías de todas clases, un montón de cosas. Entre tanto, llamaron a mi esposo, le avisaron del accidente y él vino. Cuando él llegó al hospital, él dice que él me vio y yo me veía muy mal, porque cuando uno se da golpes también se le hincha la cara y donde uno llevó golpes fuertes. Como se había roto así, aplastado el carro, se rompieron los cristales, muchos cristales tenía por la cara y por los brazos, estaba sangrando, no en gran cantidad, pero había sangre en la cara, sangre por los brazos, todo. Mas él dice que él vio una de mis manos, no sé si la derecha o la izquierda, que estaba jorobado en el área de la muñeca, como si fuera una L, el brazo y la muñeca jorobada hacia acá. Y vio que el pie también estaba jorobado, un pie. Quizás en el impacto, usted sabe que uno tiene unas reacciones. Me agarré o puse el pie para frenar algo. El asunto es que él dice que él vio el pie virado y la mano virada y él pensó, ay Dios mío, está muy mal. Y él estaba muy preocupado. Bueno, ellos me metieron en esa máquina, creo que se llama CT scan, para hacerme radiografía de todo el cuerpo. Ellos me llevaron, me pusieron el brazo, me hicieron radiografías, me pusieron un montón de radiografías. Y nada, no encontraban nada. Me pasaron 2 veces, una segunda vez, me hicieron toda la serie de radiografías, nada. Esperaron otro rato y me volvieron a pasar y no encontraron nada. Como a las 2 de la mañana llamaron a mi esposo y le dijeron, la tenemos que dar de alta porque no tiene ninguna fractura, no tiene ninguna lesión interna, no tiene nada. Lo que tiene son bruises, como dicen ellos, golpes, pero nada serio, ninguna gravedad. Ha tenido mucha suerte, le dije. Por eso se lo estoy diciendo.
el testimonio otra vez, porque él usó esa frase. Le digo, ella ha tenido mucha suerte de salir de un accidente tan grande sin ninguna lesión. Y mi esposo, aunque estaba bien asustado con el impacto de todo lo que estaba pasando, su mente estuvo suficiente clara para corregir al doctor que le explicó y decirle, no, ella no tuvo suerte. Ella tiene la bendición de Dios, es lo que ella tiene. Y después de eso me fui para la casa. Ya como ustedes ven, Dios no evitó el accidente, Dios no evitó los golpes, Dios no evitó la mayoría de las cosas, pero yo estoy segura, más que segura, que Dios estaba ahí, que sus ángeles estaban ahí en ese momento, que nos estaban, como dice el Salmo, porque Jehová bendecirá al justo y como con un escudo lo rodeará de su favor. En alguna forma Dios estuvo ahí y ellos fueron testigos y ellos no podían creer que en un accidente como ese, ninguno de los dos, porque el pastor Rubén tampoco tuvo ninguna fractura. Ninguno de los dos tuvimos fractura ninguna. Al día siguiente mi esposo fue al yunque donde se habían llevado el carro porque una grúa lo tuvo que arrastrar, el carro no servía para nada, para sacar las pertenencias personales. Y él dice que cuando él fue y enseñó la registración del carro para que le dejaran entrar, el señor que cuidaba el lugar le dijo, se mataron los que venían ahí, ¿no? Y él le dijo, no se mataron, ni siquiera tuvieron una fractura. Oh, mi Dios es maravilloso. Mi Dios hace cosas que son imposibles. Cuando Dios le dijo a su pueblo, yo les voy a abrir camino en el desierto, se estaba refiriendo a cosas así. Yo voy a hacer cosas que son totalmente imposibles, pero las voy a hacer por ustedes, porque ustedes son mi pueblo, son mi escogido. Y eso no sucedió conmigo como que yo fuera una persona especial. Eso puede pasar con cualquiera de nosotros, los que servimos al Señor, los que amamos al Señor, los que somos parte de ese pueblo escogido de Dios. Dios nos conoce y cada uno de nosotros pues tiene diferentes planes y diferentes situaciones, diferentes familias, y según las condiciones nuestras, Dios prepara para cada uno un plan. Tú no tienes que fingirle a Dios o tratar de hacer algo como tú no eres. Sinceramente, como tú eres, así Dios te ama. Y así en tu situación, con tu familia, con lo que puedes y con lo que no puedes, con lo que tienes o con lo que no tienes, Dios te puede ayudar y bendecir, te puede dirigir y te puede cuidar porque eres parte de su pueblo. El camino que Dios promete abrir puede ser una oportunidad que Dios va a abrir para nosotros. Y yo me pongo a pensar, Dios lo ha hecho en diferentes ocasiones. Cuando uno mira en la Biblia lo que Dios ha hecho en el pasado, eso le ayuda a uno a entender y le aumenta a uno la fe para creer lo que Dios puede hacer en la vida de uno. Por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, ellos iban muy contentos porque después de 400 años viviendo en la esclavitud, al fin los dejaron irse. Ellos iban en camino a la tierra prometida, pero tenían que pasar por un desierto. Recuérdense que siempre hay desiertos en nuestra vida. Antes de alcanzar la tierra prometida, vamos a pasar por un desierto. Pero iban contentos, no importa, ellos iban muy contentos. Y después que se habían ido, el faraón como que recapacita, dice, ¿cómo dejé ir a todos los esclavos? ¿Quién va a hacer el trabajo ahora? Cambió de idea, llamó a su ejército y dijo, vamos a obligarlos a regresar. Y se tiraron a perseguir al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya llevaba 2 o 3 días caminando, se había alejado bastante, pero habían llegado a un sitio donde estaban frente al Mar Rojo y ahí habían acampado. Cuando ellos se empiezan a dar cuenta que el ejército del faraón viene por detrás persiguiéndolo. ¿Y qué vieron ellos? Estamos atrapados. Delante está el mar y por detrás el ejército, no hay para dónde escaparse.
Entonces Moisés clamó a Dios porque todo el pueblo estaba asustado. Y Moisés clamó a Dios y Dios inmediatamente le habló y le dijo cuál era el plan. Porque para todos nuestros problemas Dios tiene una solución. Y entonces Moisés se presentó al pueblo y le dijo, ustedes no se preocupen, mañana Dios va a hacer un milagro. Y esos egipcios que ustedes están viendo ahí, no, más nunca ustedes lo van a ver. Ellos no tenían la menor idea. Y Moisés nunca había visto una cosa semejante, pero como Dios le dijo que eso era lo que iba a hacer, él lo creyó. Moisés se levantó y se paró frente al mar como Dios le dijo y levantó su vara, y cuando él levantó la vara, inmediatamente Dios envió un viento que moviera las aguas y comenzara a separar las aguas delante de los ojos de ellos. Yo me imagino que el pueblo de Israel tiene que haber estado pero sorprendidísimo de ver lo que estaban viendo. Y así se detuvieron las aguas y que hay debajo del mar. Tierra o arena, algo seco, sólido. Un camino para ellos pasar. Y Moisés le dice, adelante. Yo me imagino que tenían que tener miedo, porque ellos sabían que eso era un mar. Está bien, el agua se detuvo, pero ¿qué si de momento baja ese agua? Pero Moisés dijo, para adelante. Eso es lo que Dios ha dicho. Y la nube de Jehová, que siempre los cuidaba a ellos, que siempre iba protegiéndolos a ellos en el sol caliente. La Biblia dice que se paró detrás de ellos para que el ejército del faraón no pudiera ni verlos. Y que cuando ellos ya venían acercándose, la nube de Jehová se paró entre el pueblo de Israel y el ejército del faraón para que ellos no pudieran acercarse. Así que fíjense, ya Dios venía haciendo milagros antes de abrir el mar. Venía haciendo milagros para salvar a su pueblo. Por fin el pueblo se aventura y obedece y cruza el mar. Pasaron en seco por el mar. ¡Qué tremendo milagro! Y Faraón, viendo eso, le dice a su ejército, vámonos nosotros también. Pero tan pronto ellos entraron, Dios hizo que el agua volviera a su lugar y se ahogó todo el ejército del Faraón. Bueno, ¿qué más grande camino nosotros queremos ver que eso? ¿Qué más grande milagro nosotros vamos a esperar que ver algo así? Dios hizo eso para su pueblo. Dios abre caminos que son increíbles. En el Nuevo Testamento tenemos a Pedro, que lo han metido en la cárcel y ya habían matado a Jacobo. Estaban esperando que pasara el día de fiesta para el próximo día ponerle la sentencia a Pedro. Y esa noche la iglesia orando por Pedro, porque ya sabían que habían matado a Jacobo, así que lo seguro que iba a pasar era que iban a mandar a matar a Pedro. Y esa noche, yo no sé si a usted le estuviera en una situación como la de Pedro, si usted podría dormir esa última noche. Pero la Biblia dice que Pedro estaba durmiendo en la cárcel. Eso a mí me da a entender que Pedro tenía una fe y una confianza en Dios, que aunque lo más posible era que al día siguiente le iban a dar una sentencia de muerte, él estaba completamente tranquilo, porque aquí no hay forma de perder. Si me matan, me voy con el Señor y es mucho mejor. Tranquilito se acostó a dormir, pero Dios mandó un ángel para que sacara a Pedro de la cárcel. Y el ángel tuvo que despertar a Pedro y decirle, apúrate, vamos, ponte las sandalias, arréglate. Y el ángel lo sacó de la cárcel. Y él todavía se creía, no estaba ni seguro si él estaba despierto o soñando, hasta que ya estando fuera, habiendo salido de todo el área de la prisión, se vio en la calle y el ángel se desapareció. Y entonces fue que él se dio cuenta que todo había sido realidad y que él había quedado libre de la prisión, que Dios había enviado un ángel para sacarlo de la prisión. Bueno, Pablo y Silas tuvieron una experiencia parecida. Ellos los metieron en la cárcel sin culpa, estaban predicando, se formó un alboroto, los metieron a la cárcel, le dieron una carga de golpes, porque los soldados, cuando vieron el alboroto que se formó, dijeron, esta gente tiene que ser mala, o vamos a darle, y le dieron los azotes que le daban a los presos, que no eran, como nosotros le decíamos a los niños, te voy a dar 2 nalgas.
No, eran 40 azotes menos uno y eran a latigazo, que terminaba la persona sin fuerza. El propósito era debilitarlo completamente, físicamente. Además de que le dieron esos azotes, le amarraron las manos y los pies en el cepo. Así que estaban adoloridos por el golpe y estaban en una posición incomodísima. Pero a la medianoche dice la Biblia que Pablo y Silas empezaron a cantar himnos a Dios. ¿Qué locura es esa? En vez de quejarse, en vez de estar furiosos, nada. Ellos estaban cantándole al Señor. Oiga, y las alabanzas, eso revoluciona el cielo. Eso conmueve el corazón de Dios. Que Dios hizo que se produjera un terremoto. Y surgió ese terremoto y se soltaron las cadenas. Dios hace unos milagros para libertar a su pueblo cuando estamos en una situación bien difícil, que es lo menos que uno se puede imaginar, algo que quizás nunca ha pasado, ni nosotros sabíamos que eso podía pasar, pero Dios lo hace porque somos su pueblo, su escogido. Hay otros caminos que Dios abre para su pueblo, que son oportunidades para hacer algo. El mismo Pablo se expresó así en el libro de los Hechos. Él dijo, Dios nos abrió puerta para la fe de los gentiles. Él vio que el Señor estaba abriendo esa oportunidad de predicarle no solamente a los mismos de su nación, sino a los gentiles también. Más adelante en el libro de los Colosenses, él pide la oración y dice, oren por nosotros para que el Señor nos abra las puertas para predicar la palabra. Él veía que había oposición y pide la oración para que sea Dios el que abra el camino. Nosotros necesitamos aprender a orarle al Señor. Las cosas están cerradas, las cosas están difíciles, clama a Dios, porque Dios ha prometido abrir camino en el desierto, o sea, donde tú piensas que no se puede, donde tú no ves la posibilidad, Dios puede abrir una puerta para ti. Y cuando Dios abre una puerta, no hay quien lo impida. Puede que hayan dificultades o obstáculos, porque el apóstol Pablo en una ocasión en el libro de los Corintios dice, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, pero son muchos los adversarios. Puede ser que hayan problemas, dificultades, obstáculos en tu camino, pero ese camino que Dios ha abierto, si tú te esfuerzas, tú lo puedes realizar porque Dios está contigo. Él es el que te está abriendo esa puerta. Y nosotros necesitamos no confundirnos cuando vienen obstáculos, sino darnos cuenta que Dios está con nosotros y el enemigo está tratando de estorbar la obra. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos toca a nosotros hacer? Permanecer firmes, confiar en el Señor, encomendarnos al Señor y hacer lo que Dios está poniendo en nuestro corazón que hagamos. Bueno, ¿a qué se refiere eso de adversario en el día de hoy? Yo pienso que hay dos tipos de adversarios. Hay adversarios externos y hay adversarios internos. Yo pienso que los adversarios externos pueden ser las personas que se nos oponen, personas que a lo mejor no les caemos bien, a lo mejor les tenemos envidia, o personas que te desean mal por alguna razón u otra, quieren competir, quieren hacerlo más y tratan de que tú no. Eso es un adversario externo que viene de afuera. Con esos adversarios lo único que tú puedes hacer es orar, entregárselos al Señor y seguir hacia adelante, ignorar lo que ellos están haciendo. Pero hay unos adversarios que son internos. Esos son todavía un poquito más difíciles de bregar, porque me refiero a la duda, falta de fe, la inseguridad que a veces tenemos, o la falta de disciplina personal. Empezamos a hacer algo, pero luego nos cansamos y no lo terminamos. Empezamos a hacer algo, pero luego nos desalentamos por algo que sucedió y dejamos de hacer lo que debíamos de estar haciendo.
puede ser la falta de preparación, falta de conocimiento de la palabra del Señor, o puede ser la falta de perseverancia para nosotros poder permanecer, la falta de constancia, que nos desalentemos muy fácilmente, y la falta del discernimiento, darnos cuenta cuando las cosas que suceden son causadas por el mismo enemigo, malicias espirituales, y en vez nos ponemos en pleito con las personas, en vez de pelear en el nivel espiritual y reprender esas malicias espirituales que están tratando de estorbar lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y por ejemplo, le voy a poner un ejemplo con Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés, los primeros adversarios que él tenía eran los adversarios internos. Era su propia duda de que él podría o no podría, y él se lo dijo a Dios: no, pero yo no soy la persona, yo no sé hablar. Y Dios le quitó esa excusa y le dijo: yo voy a ir contigo, no tengas miedo. En otras palabras, no eres tú, soy yo. Yo voy a obrar a través de ti. Yo te estoy llamando para que tú lo hagas, pero yo soy el que lo voy a hacer a través de ti. Luego él siguió diciendo: pero Señor, es que no me van a creer, no me van a hacer caso. Y Dios le dice: ¿qué tú tienes en la mano? Tíralo. Cuando tú vayas a hacer eso, haz esta señal. En otras palabras, le está diciendo: no es que te tengan que creer a ti, ellos tienen que creer las señales, ellos tienen que creerme a mí. Ellos tienen que darse cuenta que tú no estás hablando por ti mismo, sino que yo estoy hablando a través de ti. Esos son problemas internos, temores que uno tiene, falta de fe, falta de algo, que nosotros necesitamos vencer esas cosas orando. Porque cuando tú oras, el Señor te ayuda, te anima, te fortalece y te quita todos esos temores y esas cosas que nos impiden que nosotros podamos realizar cosas que Dios está tratando de hacer con nosotros, puertas que Dios está abriendo, caminos que Dios está abriendo, y nosotros mismos nos agarramos de unos pequeños obstáculos que nosotros mismos estamos haciendo más grandes de lo que son. En realidad, nosotros tenemos que hacerle frente a todas estas cosas, y en vez de echarnos para atrás, eludir las responsabilidades, tenemos que fortalecernos en el Señor, porque Dios ha prometido que Él va hasta hacer brotar ríos para que no tengamos sed. Literalmente eso no es posible, pero Dios hace lo imposible que sea posible. Dios lo hace ser posible porque Él es el Todopoderoso. Lo primero que pasa cuando uno está en un desierto es que le da mucho calor. El desierto no tiene sombra, no hay protección, no hay árboles, no hay nada. Entonces el sol calienta en una forma muy fuerte y el sol hace que uno tenga sed. Eso es lo primero. Pero si nosotros nos sentimos con esa sed, a quien tenemos que ir es al mismo Señor, porque Él prometió dar ríos, dar agua para que beba mi pueblo. Dice, nosotros no tenemos que estar pasando sed, nosotros tenemos que ir al Señor. Él es el que sacia nuestra sed. Jesús habló con sus discípulos y los enseñó, los entrenó y los preparó. Y de la misma manera, nosotros como discípulos del Señor tenemos que coger la enseñanza del Señor que está en la palabra, y a través de eso, por la fe, recibirlo por la fe, y nosotros caminar en fe para que Dios pueda realizar estos planes que Él tiene para su pueblo, que somos nosotros. El propósito de Dios, porque mira cómo dice la palabra: este pueblo es creado para mí, mis alabanzas publicará. Así termina la profecía que Dios le dio al profeta Isaías. El propósito de Dios es que tú cuentes a otros, tú hables los testimonios de lo que Dios ha hecho y está haciendo contigo. Es importante que otros oigan lo que Dios hace para que lo puedan conocer y puedan darse cuenta que el Dios que nosotros le servimos es un Dios poderoso, y ellos se animen a ellos buscar a Dios también. Yo quiero bendecir tu vida
para que con la bendición de Dios tú puedas derrotar cualquier adversario, como le llama Pablo, temores, dudas, falta de confianza de que tú puedes hacer las cosas y puedas confiar totalmente en el Señor y esperar que Dios va a abrir esos caminos que ha prometido abrir para ti. Donde tú piensas que no hay, donde tú piensas que no se puede, Dios puede abrir un camino y eso es lo que Él está prometiendo. Yo no sé en qué lugar tú te encuentras hoy. A lo mejor estás en la tierra fértil, pero a lo mejor estás en un desierto. A lo mejor las cosas te van muy bien, pero a lo mejor estás pasando pruebas. Y el Señor te quiere hablar en este día. Porque aunque sea que tú estás bien, como la vida es como es, un día estamos bien y otro día las cosas se viran al revés, el Señor quiere que nosotros sepamos que cuando nos toque pasar por un desierto, Él va a estar con nosotros. Él nunca nos dejará solos en lo más difícil de nuestra vida. Él dice que abrirá ríos en la soledad. En el desierto uno siempre se siente solo. Y uno mira para todos los lados y uno no ve a nadie. El desierto, como es así, que la arena es tan suelta y el viento la mueve, es como plano. No hay ni montaña, no hay árboles, no hay casas, no hay nada. Tú puedes mirar una larga distancia, todo es lo mismo, arena, 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 arena. Tú no ves nada. Entonces, ¿quién te va a ayudar? No hay nadie alrededor. Muchas veces, aunque nosotros estemos en medio de una cantidad de gente, nos sentimos solos. Porque cada uno está en lo suyo, cada uno está ocupado de sus problemas y de su familia, y uno se siente solo. Pero el Señor te dice, no estás solo. Aunque tú no veas a nadie, Dios te dice, yo estoy contigo. Y esa debe ser nuestra seguridad. Que aunque todo alrededor tú no veas a nadie, tú sepas que Dios está contigo, Él abrirá camino y Él hará brotar agua en medio de la sequedad del desierto. Que Dios te bendiga y que Dios te dé la fe para que tú puedas vencer todos los obstáculos que se te presenten. Con eso voy a terminar hoy. Bien, mis queridos hermanos, los amo mucho y les doy gracias por todo el apoyo que me han dado. Así que Dios me los bendiga y hasta el próximo jueves.